Ok, chicos, buenas tardes. Estamos por empezar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual van a exponer sus compañeros Jorge Zamora y Esker Cuevas Brandon. Espero que puedan iniciar con el micrófono. Tienen 20 minutos para exponer, 5 minutos de pregunta, expandible hasta 10. Comenzamos, por favor, chicos. Ok, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2013 y la decretó el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Iván, hay que tener cuidado con es tu la micrófono, se marca escucha la bajo. imputabilidad de una evaluación positiva o negativa por el impacto ecológico de una decisión. Ok, se refiere a que generalmente al daño causado a otras especies, a la naturaleza en su conjunto o a las futuras generaciones por las acciones o las no acciones de otro individuo o grupo. Un ejemplo es que la responsabilidad ambiental de las empresas petroleras es grande debido a la contaminación del mar y las fallas provocadas por los derrames. El artículo 2 de esta ley nos dice que para los efectos de esta ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto se entiende por actividades consideradas como altamente riesgosas, las actividades que implican la generación o manejo, ya sea de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, pueden ser también inflamables o biológicas infecciosas. En términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Pues ahorita a continuación les daremos unos ejemplos de cuáles son, pero primero es que en México la protección al medio ambiente es una preocupación permanente de la sociedad civil y el gobierno se encuentra con diversas leyes que buscan garantizar lo anterior. Ejemplo de ellos son La Ley General de la Vida Silvestre. El propósito de esta ley es la conservación de la fauna y la flora silvestre, mediante la protección y el aprovechamiento sustentable, de modo que se mantenga y provea su diversidad e integración. Esta ley la aplica a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. también está La la de ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que esta ley establece los presupuestos mínimos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Asimismo, establece un marco general sobre información y participación. También está la Ley General para Prevención y Gestión General de los Residuos. El propósito de esta ley es la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional mexicano y tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado, propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valoración y también la gestión integral de los residuos peligrosos. Esta ley la aplica Profepa y fue promulgada por perdón, fue promulgada por Vicente Fox Quesada en 2003, el expresidente de México. También la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El propósito es regular y fomentar la conservación, protección, la restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país, o sea, México, y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal corresponden a la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Esta ley la aplica el reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. También está la Ley de Aguas Nacionales. El propósito de esta ley es regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Esta ley la aplica a la Comisión Nacional de Agua.
Ok, el objetivo de la Ley Federal de la Responsabilidad Ambiental es regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos. Uno de los artículos que se nos hicieron muy interesantes es el artículo número 6. Este artículo no se considera que existe se dice que no se considera que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga. Es pérdida por la Secretaría. Ciudadano está preguntando de por qué pasa o cuál es la sanción económica que se debe si ocasionas un daño al ambiente. Y está en el artículo 19, que será asesor de la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y considerará en el pago por un monto equivalente de 300 a 50.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Y de 1.000 a 600.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción también. El dicho monto se determinará en función del daño producido u ocasionado. ¿Algo más que quieren comentarnos de la ley? Pues mi compañero Jorge se salió. Sí, ya estoy. Es que me había sacado. Ok, el artículo 20 dice que los montos mínimos y máximos de la sanción económica prevista para una persona moral se reducirán a su tercera parte cuando se acreditan al menos tres de los siguientes puntos. Que dicha persona no ha sido sentenciada previamente en términos de lo dispuesto por esta ley y es redicente en términos de lo dispuesto por las leyes ambientales. Es decir, que si esta persona es la primera vez que hace un daño al ambiente, su sentencia no va a ser, bueno, la multa no va a ser tan alta porque es la primera vez que lo ha hecho. Nunca anteriormente había provocado o hecho algún mal. Que sus empleados y representantes y quienes ejercen cargos de dirección, mando, control o su estructura u organización no han sido sentenciados por delitos contra el ambiente o la gestión ambiental, cometidos bajo el amparo de la persona moral responsable, en su beneficio o con medios. También otra es haber contado por lo menos con 3 años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado, de hecho, a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de las personas morales derivadas de las leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales, así como un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en función permanente. En el artículo 24 nos viene que las personas morales serán responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes. Se está lupeando la información. ¿Dónde? Iván, mutea si está abierto Twitch en tu computadora, mutealo porque se está sonando nuevamente. Continúa. Que las personas morales son los responsables del daño ambiente. A ver, habla.
No los escucho, chicos. ¿Ahí me escuchan? Ya te escuchas. Ok. Como decía, en el artículo 24 dice que las personas morales están responsables del daño al ambiente ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores o empleados. Eh, pues el texto de esta ley cuenta con 17 páginas y 56 artículos. No sé si mi compañero Jorge quisiera agregar algo más. Ok, chicos, aquí voy a detener su exposición. Se escucha un poquito mal el audio. No sé de quién es, de los dos es el audio. De hecho, es de Iván. No, de Jorge. Está muteado su micrófono. No sé qué está pasando con Jorge, que está duplicando el audio. Les voy a poner 8. La ley federal de protección o de responsabilidad ambiental es una ley que salió por el hecho de que, como ustedes ya sabían, en las leyes anteriores, todas nos penaban, todas nos decían que si cometíamos algo, teníamos que pagarla. ¿Cuál es la situación acá? Esta ley habla de cada uno de los artículos sobre qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, ellos nos estaban hablando del artículo 20, que es sobre que si es tu primera vez que cometes un delito en dicha ley, se te puede excusar hasta la tercera parte de tu deuda o de tu multa. El artículo 21 nos habla acerca de cómo es que acreditamos el pago si ya fue realizado. Y entonces hay una ley que te dice, si esto no lo cumples, incumples esta ley. Para el artículo 23 nos dice que las sanciones económicas siempre van a ser tomadas por un juez, tomando en caso la capacidad económica de la persona responsable. Es por eso que aquí es donde algunas empresas dicen, vamos a poner a una persona que no tiene muchos recursos a manejar esto, porque es el chivo expiatorio. Yo quebranto la ley, él, como nunca ha roto una ley, le cobran menos y como gana poco dinero, le cobran aún menos. Este tipo de leyes son las que tendríamos que revisar en cómo funcionan a lo largo del país en otros países. Para el tercer capítulo de esta ley tenemos que hablar acerca de cómo hay una demanda de responsabilidad ambiental. En esta incluimos del artículo 27 al artículo 28, en donde nos dice que ambos reconocen que el interés legítimo o el interés de demandar judicialmente a alguien que haya hecho un daño ambiental tiene por orden reparar y compensar los daños que se hayan ocasionado, uno, las personas físicas a los habitantes que hallacen al lugar de ambiente. No solo se tiene que pagar la multa, más aparte, tienes que pagarle a las personas que hayas dañado. Dos, si las personas hay personas morales que sean mexicanas y que no tengan un fin de lucro, deben tener una representación en algún punto de las comunidades y tienen que estar sometidas a la ley de la Federación de la Procuraduría Federal. La Procuraduría y las instituciones que ejerzan todo este tipo de funciones tienen que ser en el territorio nacional y solo pueden ser personas morales que hayan sido acreditadas por nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. También nos dice que podemos dar tutela y medidas cautelares. Las medidas cautelares son aquellas en donde, ok, estás cometiendo este tipo de delito, en lugar de cobrarte, vamos a someterte a una revisión constante y entonces cada cierto tiempo te van a estar haciendo una auditoría. Si se dan elementos de prueba, procede la demanda y entonces pasamos a la sección de sentencia, ejecución y seguimiento. Esto a partir del artículo 37 vamos a ocupar el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ahí nos dice que vamos a ocupar el artículo 1, 2, 5 y el artículo 38, en el que vemos cómo cada una de esas personas van a tener que hacer pago y costo de las medidas y efectos que apliquen a cada uno de sus delitos federales. Todos los delitos que incumplan este tipo de leyes entra como un delito federal. Después de ello,
se dice que existe un fondo en el cual el Fondo de Responsabilidad Económica tiene el objeto de pagar la reparación de daños que sean ocasionados por efectos del gobierno. Entonces, aquí es donde nuestro señor viejito santo Andrés Manuel López Obrador está haciendo de las suyas. Si él construye Dos Bocas, si él construye el Tren Maya, va a sacar dinero del fondo de la ley de protección ambiental y de ahí va a pagarle a las personas el daño que está provocando. Y como está dentro de la ley y solo él puede hacer uso de él porque el Congreso lo avala, ahí es donde tenemos como cosillas que nos están metiendo la pata en estos tiempos. Y después de ello tenemos los artículos de responsabilidad penal en materia ambiental, que ya nos dictaminan cuántos años o cuál es la pena a cumplir en caso de violar estas leyes, porque no solo son con violaciones monetarias, igual pueden ser por acreditaciones a años en prisión, depende de qué tipo de ley y cuál haya sido el daño. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda acerca de los temas vistos? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Opiniones? ¿Siquiera me están escuchando? Hello, 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 hello. Ok, asumiendo que sí me escucharon, asumiendo que sí entendieron, ¿tienen dudas acerca de esta ley? La ley de responsabilidad ambiental es esta la que todas las demás leyes tenían que estar alegando. Cada que yo les preguntaba qué ley es la que nos dice cómo pagamos o cuánto pagamos, ustedes tenían que decirme que era la ley federal de responsabilidad ambiental. ¿Quién se encarga de hacer valer esta ley? Esta ley va a ser encargada de aquellos que estén en la Corte y en la Corte de Justicia Federal. Estos ya son delitos federales. Solamente la Procuraduría Federal puede generar este tipo de penalizaciones y esto se va directo a Corte, al Senado o a un grupo de conciliación. La Profepa siempre va a ser la que lleve este caso, esto a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Son las dos únicas instituciones encargadas de poder llevar a cabo esta ley y que son las únicas que van a poder tener multa máxima. La multa máxima va a depender de la ley que hayas violado. Esta ley no es una ley que te diga, esta ley no la puedes violar. Más bien es una ley que te dice que esta no la puedes, te dice qué es lo que tienes que hacer en caso de que violes alguna otra ley. La Profepa, Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Profepa. Entonces, esta ley, a diferencia de otras, no es una ley que puedas violar. Más bien es una ley que te dice todos los estatutos o qué es lo que va a pasar si violas las otras 10 leyes que estuvimos hablando, las otras 11 leyes que estuvimos hablando en las clases. Si ya no hay más dudas, la siguiente clase del viernes van a exponernos nuestros compañeros del equipo de Gilberto Juárez con la diferencia entre las leyes ambientales de México y Canadá, que van a tener 30 minutos para su exposición. Y después va a venir Francisco Bryan con los 5 puntos más importantes de cada ley y es como él nos va a dar el resumen de las leyes, como ya el total, el final. Acabando esto, el día lunes de la siguiente semana empezamos a ver las evaluaciones, empieza a subir las asignaciones para que empiecen a entregar trabajos uno por uno
y ya que hayan entregado todos los trabajos, sacamos calificaciones y quienes pasen posiblemente los libere y puedan salir de la misa. Los que reprueben con la pena, que Diosito los ampare porque van a ser extraordinario conmigo. Entonces, dicho esto, terminamos.